Hola, siguiendo con la programación del curso gratuito de Excel nivel básico organizado por la empresa Incajet, ahora veamos lo que corresponde a las fórmulas, algunas fórmulas principales que comúnmente nosotros usamos, ¿no? Entonces, veamos, comencemos. Algunos conceptos básicos para realizar o empezar con esto es mencionando que en matemática hemos visto siempre las operaciones básicas que conocemos, como la suma, la resta, la multiplicación o la división, e inclusive la potencia y por luego sacar las raíces, ¿no? Entonces, vamos a ver eso ahora. Bien, en Excel la suma, como ya lo habíamos explicado en un momento, la suma se puede, le corresponde este signo, el signo más. La resta, este signo menos. La multiplicación en Excel es el asterisco. La división, el slash. Y todo lo que corresponde a una función o una fórmula debe empezar con el igual o con el más, ¿no? Que generalmente yo pongo más y ya, bueno, luego la corrige a un igual. O sea, siempre va a comenzar con un igual para que sea una función o una fórmula. Bien, por ejemplo, yo tengo aquí dos numeritos, el 1 y el 2, que lo puedo cambiar. Pero en Excel yo tendría que sumar estos dos con este símbolo. O sea, si doy acá, digamos, para llamar o que una fórmula, una función, tengo que ponerle igual. Y le digo este más este. Y me tiene que dar 3, ¿no? Y 1 más 2 es 3, obviamente. Entonces, ahora veamos. Si este es 1 menos este, sería menos 1. 1 menos 2 es menos 1. Y es menos 1. Ahora, veamos la multiplicación. Si yo doy igual, voy a multiplicar esto por esto de acá. Voy a dar enter y me va a salir 2. También voy a dividir. Tendré que darme 0.5. 1 entre 2 es un medio o 0.5. Acá. Ya, entonces veamos de que las operaciones son correctas, pero si yo puedo cambiar, por ejemplo, este número, si yo lo pongo 3, esto va a cambiar automáticamente porque ya está como una función o una fórmula, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que para sumar números o las operaciones básicas se tiene que hacer con esto, pero esto ya no es muy recomendable cuando se tiene un montón de datos. Ya lo hemos visto con la función suma o sumar.si, ¿no? Entonces ahí ya se usa la suma o entre otros. Bien, y para la potencia tenemos que usar este signo. Para ello, por ejemplo, si yo digo 3 al cuadrado sería 9, por ejemplo, le doy igual, le digo 3, escribo esa función o ese simbolito, perdón, tengo que escribir el simbolito, ahí está, escribo el símbolo y luego doy el siguiente. Ahora se estaría haciendo 3 elevado a la 2 y sería 9. Entonces sí es correcto eso, ¿no? Entonces de esa forma yo puedo hacer o operar fácilmente esas operaciones básicas que siempre en matemáticas suelo ver, ¿no? Para sacar la raíz cuadrada o cualquier raíz tiene otra función, lo vamos a ver más adelante. Pero si también lo podemos hacer con el exponente, ¿no? Sabemos que la potencia es la inversa de sacar la raíz. Si queremos sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número, sería elevarlo a un medio o 0.5, ¿no? Y utilizamos esto de acá. Bien, ahora veamos algo sobre cómo es de que el Excel, o una información así breve de cómo Excel opera esto de acá. Por ejemplo, puede ser un operador relacionado a dos celdas llamado A1 y B1, o puedo sumar números enteros. También puedo sumar con esta función, como les dije, la función suma. Cuando ya tengo un montón de datos, yo tengo que seleccionar todo ese rango
y se me va a escribir automáticamente así y es igual que sumar. También puedo yo sumar una celda o un número que está referido a una celda también a una celda o también a un rango de datos que quiero sumar. En este caso va desde la celda A1 hasta la celda A10. Hay 10 datos que estoy sumando en esta columna A. Y también le estoy agregando otro rango desde C1 a C10. Recordemos que en la suma, esto de acá, punto y coma, muchas veces está como coma. Si mi Excel está programado con una coma o un punto y coma, yo tengo que tener en cuenta eso. ¿Y cómo me doy cuenta? Yo voy a dar acá, por ejemplo, doy suma. Le doy aquí suma donde aparece y aquí me aparecen los argumentos y me doy cuenta que número 1 dice luego coma, número 2 y así, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que está programado con la coma. Si por A o B en tu Excel esté y aparezca el punto y coma, entonces tienes que ponerle punto y coma acá porque no te va a leer. Bien, entonces eso es lo que debemos tener en cuenta y así para todas las funciones. Siempre cuando escribamos nos va a salir el argumento y tenemos que ponerlo ahí porque tal vez es punto y coma, coma o otros que son particularidades de cómo está nuestro Excel. Bien, entonces eso es todo lo que corresponde a conceptos básicos. Pero ahora veamos algo sobre las funciones. Como ya hemos visto algunas en las clases anteriores e introductorias, nosotros podemos sumar estos valores. Por ejemplo, para poder sumar esto, yo puedo darle con la función igual y poner suma, paréntesis, arrastro todos y lo doy enter y me da 170. También puedo hacer de la otra forma, le doy clic acá, le doy al más igual, enter y me va a sumar. También es otra forma, lo voy a hacer acá también porque es lo mismo. La otra forma es, por ejemplo, si yo estoy acá, doy clic acá en lo que corresponde a la celda donde yo quiero sumar, ¿no? Y entonces me dirijo a lo que corresponde a fórmulas. Me voy a fórmulas y en la parte donde dice autosuma busco la función suma y automáticamente se me genera, que es lo mismo pero con un diferente camino, un poco más largo, ¿no? Pero recuerden que aquí en fórmula yo puedo buscar fórmulas, por ejemplo, de texto, fecha y hora, lógicas más funciones, etcétera, ¿no? Entonces es cuestión de poder ir investigando cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo sumar de otra forma, ¿no? Recuerden también que yo si selecciono esto de acá, había explicado que aquí automáticamente me sale la cantidad total de la suma sin necesidad de hacer una fórmula. Si yo quiero solamente saber, pero si yo quiero colocarlo acá, cuánto es esa suma, los tendría que hacerlo con una función, ¿no? Le doy esto y le doy es 260. También vamos a ver para poder repetir esto de acá con una función, digamos que es algo que no hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, la función contar, ¿no? Esta es una forma introductoria. Ahora, ¿qué dice en la función contar? Un crédito adicional, dice. Pruebe la función contar con cualquiera de los métodos que ya probó. La función contar cuenta la cantidad de celdas de un rango que contienen números. ¿Cuántas celdas tendrían acá? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hemos visto, pero hay que ver. Entonces, si yo pongo la función contar, para llamar una función le debo escribir el igual. Estoy acá, perdón, lo pongo acá. Igual. Y escribo contar hasta que se me aparezca o puedo completar, le doy doble clic y selecciono todos los valores y me va a contar la cantidad de celdas que tienen un número, como dice acá. ¿Cuántas celdas son?
1, 2, 3, 4, 5 y justamente me da 5. A veces es necesario, por ejemplo, ver eso de ahí. Nos puede servir para muchas cosas. Entonces, contar, también hay otro contar puntos y, etcétera. Entonces son funciones y fórmulas que vamos a ir viendo. Más información sobre las funciones. Ya habíamos visto esto de acá, este detalle que también habíamos visto anteriormente. Podemos sumar un rango de datos y agregar una función, una constante, ¿no? Digamos acá, por ejemplo, estoy acá sumando un rango de datos referidos en unas celdas del Excel y una constante, pero siempre no es recomendable poner esa constante en una celda, ya que puede ser de que esta constante ya lo quisiera modificar más adelante. Entonces es mejor ponerlo así, no de esta forma, pero sí es posible. Y otra que vamos a poder ver es de que hay una función de que nos da la fecha exacta de hoy, ¿no? En la función suma necesito los argumentos que son obligatorios, un primer argumento y los adicionales, pero también hay una opción o una función que no necesita esos argumentos, como lo que corresponde al hoy, ¿no? Por ejemplo, si en este caso yo pongo hoy o escribo hoy y cierro los paréntesis, que es justamente esta sintaxis de esa función, y me va a dar la fecha de hoy. Hoy estamos 24 de agosto del 2020, 24 del 8 del 2020. Entonces, de esa forma estoy llamando a la función o a la fecha de hoy. Esto automáticamente, si yo ingreso mañana, va a ser 25. Si ingreso a la semana, me va a dar la fecha de que corresponde. Entonces, a veces es usado eso de ahí, ¿no? Que cambia automático. Bueno, eso es todo lo que corresponde a esta parte sobre conceptos básicos o una introducción a las funciones de Excel que vemos en este curso gratuito, que es breve, ¿no? Pero al menos en algo debe servir. Más información, acá hay unos links para buscar en la web. Bien, muchas gracias, hasta